en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Estamos estudiando una serie de predicaciones que se llama Las Parábolas de Jesucristo. El propósito de esta serie, hermanos, no solamente es extraer el mensaje central de cada una de las parábolas, sino también encontrar una aplicación práctica y una enseñanza para nuestra vida, ya que el propósito de Jesucristo era ese precisamente, no era una enseñanza local. Prácticamente ninguna enseñanza de la Biblia es exclusiva para la gente que lo escuchó de primera mano. Es una enseñanza que trasciende el tiempo y que puede y debe de ser escuchado y seguido por cada uno de nosotros también, hermanos, el día de hoy. El tema que vamos a estudiar, hoy vamos a estudiar, al igual que la semana anterior o que en otros momentos, dos parábolas juntas: las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Las parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, son muy pequeñitas. El mensaje de hoy no es muy largo, pero el hecho de que las parábolas tengan un mensaje o sean pequeñitas en contenido no significa que su importancia lo sea. La verdad es que debo de decirles lo siguiente: las dos parábolas que vamos a estudiar el día de hoy son tan importantes, son tan relevantes, que tenían el propósito de afirmar la decisión que los discípulos de Jesucristo habían tomado en el sentido de seguirle. Entonces, el propósito de las parábolas que vamos a estudiar el día de hoy también tienen ese sentido que yo espero poder alcanzar a través de la predicación, a través del mensaje que vamos a desarrollar. Vamos a leerlas las dos. Se encuentran únicamente en el Evangelio de Mateo. Recuerden que cada parábola, yo les digo si está en Mateo y si está en alguno de los otros evangelios. Les he dicho, esta nada más está en Lucas, esta está en Marcos también. Esta exclusivamente está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44 y 45, donde la palabra de Dios dice así, 13:44. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque ayer un buen número de hermanos fuimos a Colman a predicar el Evangelio. Yo calculo que habríamos sido entre 40 y 50, tirándole más a 50 que a 40, los que estuvimos ayer trabajando. Pero quiero preguntarles a los adolescentes, jóvenes o adultos que están aquí, que fueron ayer, con base en lo hecho y con base en lo visto, en el resultado, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron ayer? Alguien que me puede decir la realidad. ¿Cómo se sintieron ayer? Muy gozosa. ¿Alguien más? Pues yo cuando empezamos a repartir los volantes, invitar a la gente, Ajá. que no veían que llegaban, pues en ese momento sí dije, oh Señor, la gente es dura de corazón. Pero cuando ya vi en las bancas a algunas personas adultas y máximo unos 10 niños que estaban muy atentos, simplemente de todas las actividades en ese momento con los niños y con los adultos, pues me sentí gozosa, porque no es la cantidad, aunque hubiéramos esperado mucho más, pero yo sé que había una señora que estaba muy atenta. Sí. Y preguntaba. Ajá. Y aunque uno hubiera sido y hubiera aceptado a Cristo, con eso nuestro corazón debe de estar gozoso. ¿Alguien más, chicos? ¿Cómo se sintieron ayer, hermanos?
Gaby. Más bien yo de ayer, hermanos, que fue como un evento más de los niños, ¿no? Ayer congregué cuando Ajá. Jesucristo, que reino de los cielos, pues es de los niños. Ajá. Ver la alegría de los niños, Sí. para mí eso sí me llenó de gozo, porque un poquito antes estaba yo como, pues, desanimada porque las personas que hemos ido a predicar, a Ujú. compartir, que se da Sí. de la mamá, pues por alguna u otra razón no pudieron acompañar. ¿Tampoco estuvieron? No, Ok. nada más fue Rocío. Ok. Pues al ver ahí a los niños, eso sí fue para mí me llenó mucho de gozo. Ok. De entre los adolescentes jóvenes me gustaría escuchar, Citlali. Sí, alegre y satisfecha cuando los niños entendieron los colores. Ok. ¿Los demás? Honestamente, ¿cómo se sintieron? Pues principalmente a lo que íbamos, ¿no? O sea, compartirles el evangelio. Ajá. Que lo pudieran comprender los niños de Sí. una forma muy dinámica, me gustó eso. Ajá. Y pues me dio gusto también que pues, las mamás estuvieran atentas como estaban sus hijos. Ok. Pues escuchando el evangelio. ¿Alguien más? Sofía. Los niños estaban muy prestos a aprender lo que se les estaba enseñando. Sí. Eso me llamó mucho la atención porque Ajá. captar la atención de un niño es muy difícil. Es complicado. Entonces, el hecho de que los niños estuvieran prestando atención me Ajá. llenó mucho. Ok. Miriam. Bueno, yo tenía tiempo que no iba a campo Sí. y pues a veces íbamos a una ruta. Sí. Yo con la hermana Ajá. fuimos a repartir los volantes. Sí. Yo creo que porque una persona pues iba muy atenta. Ajá. Pero no hubo honestamente sentimientos encontrados. Anduvimos voceando por todas las calles. Honestamente, ¿no esperaban más gente? Íbamos preparados para una multitud, hermanos. Íbamos preparados para una multitud, ¿o no? Honestamente. ¿No les hubiera gustado a los que se pararon al frente a cantar y hacer las obras de teatro que en lugar de 20, 5, 10 personas fueran 200, 50 o 100? Que en lugar de 10 niños fueran 40, 50, que son los que más llegan siempre. Por eso pregunto, honestamente, ¿ayer no hubo sentimientos encontrados? Sí. La respuesta entonces es sí, porque esperábamos más gente. ¿Qué genera eso en el corazón de una persona? Muchas preguntas. ¿Vale la pena? Éramos muchos más los que estábamos compartiendo que los que estaban escuchando. ¿Tiene sentido? ¿Qué gano con esto? Hermanos, cuando nosotros estudiamos las parábolas, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Hasta este momento, hermanos, Jesucristo ha estado compartiendo una serie de parábolas a la multitud, entre ellos sus discípulos. Pero dado el contenido de las primeras parábolas, Jesucristo, conociendo el corazón de los suyos, los trae a un lugar aparte, a donde ahora les va a enseñar a ellos exclusivamente a través de algunas parábolas algo, a valorar lo que hacen más allá de lo que se logra. Va de nuevo, los va a traer a un lugar aparte para enseñarles a valorar no lo que se logra, sino lo que se hace. Al punto que lo va a comparar con algo que espera que despierte de nuevo el interés de los suyos. Recapitulemos. La parábola del sembrador, ¿qué nos enseña? Solamente una cuarta parte fue buena tierra. Es decir, cuando una persona sale a compartir el evangelio, la gran mayoría nos va a decir no, 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 no. Es decir, un grupo muy reducido de personas va a venir. Y el problema está en que cuando nosotros estamos predicando el evangelio, el enemigo está trabajando también. Está robando esa semilla, está distrayendo a las personas porque no quiere que el mundo termine adorando a Dios. En la parábola del trigo y la cizaña aprendimos, hermanos, que el Señor viene, ¿verdad? Siembra la buena semilla y la semilla crece.
Pero Satanás dice, ok, ya no logré distraer a estas personas, pero ahora voy a sembrar falsos cristianos entre ellos para que ellos los distraigan y no se entreguen. Después estudiamos la parábola, hermanos, o las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, en la que los discípulos aprendieron, este reino va a crecer y va a ser inmensamente grande, pero la maldad también va a ir a la par. Los estoy mandando a predicar a un mundo lleno de maldad, donde la gente no va a querer escuchar, no le va a interesar, no los van a oír, son muy pocos los que van a querer. Yo pregunto, hermanos, honestamente, ¿qué habrá traído esto al corazón de los discípulos? Ánimo, contentamiento, alegría, sabiendo que iban a tener que trabajar arduamente y que el resultado iba a ser muy poco. Yo creo que no. Es altamente probable que estas primeras parábolas trajeron preocupación, desánimo, desaliento, aún, hermanos, en los discípulos. Por eso Jesús va a traer ahora una enseñanza para levantarles, para reanimarles de nuevo. Enseñanzas exclusivas, ¿verdad? En muchos momentos, hermanos, en muchos momentos el Señor Jesucristo se apartó. Estuvo con sus apóstoles en lugares ocultos, y no ocultos de que algo místico, no, donde estuvieran aparte de la gente con el propósito de responder a sus dudas, a sus inquietudes, o bien de infundirles aliento, porque sabía que lo necesitaban. Hermanos, me atrevería a decir que la gran mayoría, si no es que todos los seres humanos, cuando nos involucramos en algo, siempre nos preguntamos, ¿y qué voy a ganar con esto? Esa es la realidad. La gran mayoría de personas, cuando nos involucramos en algo, decimos, ¿y qué voy a ganar con esto? ¿Vale la pena? Alguien entre nosotros ayer se preguntaría, ¿valió la pena? ¿Valió la pena venir hasta acá? ¿Valió la pena estar preparados para que nos escucharan unos poquitos niños, unas poquitas personas? ¿Valió la pena todo ese esfuerzo? ¿Valió la pena todo ese gasto? Jesucristo, hermanos, conocía el corazón de las personas. Así que les va a enseñar a través de estas parábolas que vale la pena dedicar la vida a ser parte del reino de Dios. Que vale la pena ser parte del crecimiento, hermanos, del evangelio en el mundo, más allá de los obstáculos que se vayan y que se van a enfrentar. Platicaba yo con alguien ayer, me decía, es que estoy desanimado, estoy desalentado. Le decía, no te preocupes, el ministerio es así, el trabajo es así. Tenemos que regresar contentos, gozosos, alegres. Ayer tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque nos propusimos hacer una campaña y la hicimos. ¿Sí me explico? Nos propusimos convocar hermanos de las iglesias, del compañerismo y de nuestra propia iglesia, y solamente de nuestra iglesia fuimos más de 30 hermanos. Fuimos a trabajar, cumplimos el propósito, se predicó la palabra, se enseñó con cantos, con obras de teatro, con sketches, con los mopeds, de manera personal algunas personas. Hermanos, vale la pena. Jesús les dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. El reino de los cielos es como una perla de gran precio. Es algo muy valioso que debe de valorarse. Jesús le va a decir a sus discípulos, involucrarte en el trabajo de Dios trae ganancia, trae resultado, trae bendición. Y si ustedes dudan de si el pensamiento de los discípulos era o no que voy a ganar, les voy a demostrar que sí. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. Los discípulos, antes que nada, eran seres humanos. Y como seres humanos pensaban como nosotros hoy en día, ¿qué voy a ganar con esto? Hermanos, alguien podría decir, ¿de qué me sirve venir al templo todos los domingos? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué voy a traer? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Porque el reino de los cielos, el conocimiento de Dios, el trabajar para Él, hermanos, es la mejor ganancia que podemos tener, es lo más valioso que podemos poseer. Aunque seguramente tú, como los discípulos, algún día te vas a preguntar, ¿qué vas a ganar?
Dice Mateo 19, 27 al 29. La palabra de Dios dice así. Los hermanos de la fila de la izquierda van a leer conmigo el 27, los hermanos del medio el 28 y los hermanos de la derecha el 29. En ese orden. Y quiero que vayamos poniendo, por favor, atención. ¿Sí? ¿Me expliqué? Muy sencillo. Hermanos de la izquierda, fuerte, el 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahí está. ¿Cierto o no que el ser humano se pregunta: ¿y qué voy a ganar? ¿Y qué gano con ser maestro de escuela dominical? ¿Y qué gano con estudiar el seminario? ¿Y qué gano con ir a predicar el evangelio? ¿Y qué gano con invertir mi vida? ¿Y qué gano con guardarme del pecado? ¿Y qué guardo con ser un joven obediente? ¿Qué gano con abandonar el mundo? ¿Qué gano? ¿Qué vamos a ganar nosotros? Dicen los discípulos. Hermanos de medio, 28, todos juntos. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice Jesús: cuando todo esto termine, en los últimos tiempos, cuando todo el mundo sea hecho nuevo, cuando todo sea nuevo, dice, ustedes van a ganar algo. Y voy a dejar ahí porque necesitamos leer el 29. Todos juntos, hermanos. Dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles: venir conmigo, andar conmigo te va a redituar una gran ganancia, la cual estimó en 100 veces más. Y por si fuera poco, dice, la vida eterna. ¿Cuál es la visión del mercader, hermanos, que adquiere perlas y que de repente encuentra una que destaca, halla la perla, la más valiosa, la más bonita, va y se deshace de todo lo que tiene y dice: yo quiero poseer esto? Ese mercader entendió: vale la pena correr el riesgo de deshacerme de todo por tener esto, porque creo que voy a tener una buena ganancia. Hermanos, en ninguna de las dos parábolas, ni siquiera en la que dice que encontró un tesoro en un terreno ajeno, va a trae dinero y lo compra, estas parábolas no enseñan que alguien actuó mal. No, estas parábolas nos enseñan, hermanos, acerca de la reacción que dos personas tuvieron respecto a algo muy valioso. Fue una reacción inmediata, satisfactoria, que les trajo gozo. Valoraron lo valioso que habían encontrado, que podían adquirir, y una vez que lo hicieron, sus vidas cambiaron. Hermanos, ante la palabra de Dios, ante el trabajo de la iglesia, ante el conocimiento de Cristo, ante la obra de Dios, no podemos nosotros mantenernos pasivos. Dios ha prometido coronas en el cielo, ha prometido bendiciones a cada uno de sus hijos, hermanos, que nos entregamos en obediencia y en santidad a Él. El problema es que el día de hoy habemos muchos jóvenes, señoritas, adolescentes, adultos o ancianos que no hemos valorado el reino de los cielos, hermanos, y no le hemos dado en nuestra vida la importancia que merece. Hermanos, no hay nada más valioso en la vida que el conocimiento de Dios. No hay nada más importante, no hay nada que valga tanto la pena. Hay muchas cosas que valen la pena en este mundo, claro que sí, y cosas buenas. Pero no hay nada que valga tanto la pena, hermanos, como seguir a Cristo. Vale la pena arriesgarse a conocer a Cristo a través del arrepentimiento y fe. Vale la pena poseer la vida eterna, hermanos. Vale la pena darle nuestra vida a Cristo. Vale la pena dedicarle tu vigor, tu juventud, tu vejez a Cristo. Vale la pena arriesgarnos, hermanos, a vivir como hijos de Dios, porque la ganancia que tendremos puede ser 100 veces mejor. La Biblia equipara, hermanos, equipara el consagrarse a Cristo como hacer tesoros en el cielo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21.
Jesús quería cambiar esa probable confusión, esa probable tristeza, ese probable desánimo en los discípulos en gozo, en alegría, en satisfacción. Yo quisiera que todos los que fuimos ayer, pero la iglesia, porque al final de cuentas fuimos con la autoridad de la iglesia y la iglesia da las ofrendas, aporta para ir con gozo, con alegría, porque ayer fuimos partícipes de lo mejor. De lo mejor. Y así sea Génesis, la niña pequeña que apenas pronunciaba las cosas, pero qué bárbara. Yo creo que a todo mundo nos robó el corazón. O cualquier adulto, valió la pena. Y todos esos dulces que se quedaron, hermanos, ya hablé con el hermano Esteban, nos vamos a mandar a Tlaxcala, vamos a hacer allá en Tlaxcala otro evento, nada está desperdiciado. El trabajo se hizo con gozo, con alegría. Oramos por eso, hermanos. Y si ese resultado fue por lo que oramos, ese resultado nos debe tener satisfechos, contentos. Y ayer y hoy debemos de estar solamente con una idea: ¿cómo lo puedo hacer todavía mejor la siguiente vez? No para que haya más gente, sino porque el Señor merece cada vez lo mejor. ¿Sí me explico? Porque vale la pena. Vale la pena. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Hasta el momento después de que nos comimos las tortas, estar allí sentados un ratito en el parque del frío, hasta ese momento valió la pena. Porque pocas veces podemos como hermanos convivir un rato, platicar allí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. No está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que no ahorremos, no, claro que sí, hay que hacerlo. Pero no debe ser lo prioritario, no es lo más valioso, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, la vida es tan vana, es tan pasajera. Hermanos, oremos por todos los miles de damnificados que hay en Turquía, en Siria. Son terribles las imágenes que hay en las redes sociales de cómo los edificios sucumbieron al temblor. Más de 20,000 seres humanos murieron allí de manera muy tremenda, muy triste. Nuestra oración a Dios hoy, ¿saben cuál debe de ser? Que en esos países donde la destrucción y el dolor está ahorita permeando, está sensibilizando al corazón de la gente, no solamente que haya comida y vestido, sino que la gente voltee sus ojos al cielo y busque a Dios. Porque son países donde lo que menos les importa es el conocimiento de Dios. Son países musulmanes, donde matan a los cristianos, donde te meten a la cárcel por predicar de Cristo, donde te expulsan de la familia si te atreves a decir que ahora crees en Jesús. Yo creo que ese es un llamado de Dios, hermanos, al mundo a decir: hey, esto es pasajero. Por eso el llamado es: no hagas tesoros en el cielo. Lo material se puede perder, ¿saben cuánto, hermanos? En cualquier momento. La vida misma es como la neblina, dice la palabra de Dios, o como la herramienta del tejedor que va de un lado a otro y que pasa rápido, donde lo puedes perder. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Saben por qué muchos hermanos no se involucran en la obra? Corrijo, ¿por qué muchos no nos involucramos en la obra? Porque tenemos otras prioridades. Consideramos más valioso otras cosas. Hay quien realmente no puede, y ojalá que un día puedan, porque sé que hay muchos hermanos en la iglesia que su corazón arde de estar allí y de verdad no pueden. Pero también habemos otros que en realidad no hemos entendido que el reino de los cielos es lo más valioso que se puede poseer y es lo más hermoso en lo que tú puedes trabajar. Que el éxito que tú tengas en la obra de Dios no se compara a ningún éxito que tengas allí en tu negocio, allí en tu trabajo, allí en tu empresa. Ver a una persona decir sí al Evangelio de Jesucristo. A través de la historia, hermanos, hay muchos ejemplos de hombres, de personas que tomaron el Evangelio como lo más valioso sobre aquello que tenían. Dos ejemplos, Pablo y Eliseo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, y después a Primero de Reyes capítulo 19.
Joven, señorita, hermano, hermana que estás aquí, hermanos que están en la transmisión, hemos valorado el conocimiento de Dios como lo más valioso. Es para ti estar aquí como haber hallado esa perla de gran precio, como haber adquirido ese terreno para poseer ese tesoro que estaba escondido. Porque dice la Biblia, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué dice? ¿Cómo está calificando Pablo, el conocedor, el culto, el inteligente? Pablo era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre muy estudiado, muy culto. ¿Cómo valoraba el conocimiento de Dios? Como algo que excelente. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como lo menos valioso. ¿Qué haces con la basura, hermanos? ¿La guardas en tu casa? ¿La tiras? Para ganar a Cristo. No significa que tienes que tirar lo que posees. Claro que no, nadie en su sano juicio haría eso. No, Pablo dice, yo estimo el conocimiento de Dios como lo mejor. Valora el conocimiento, joven, señorita, que adquieres en la escuela, en la facultad, en la preparatoria, en la universidad, hermanos. Valora lo que tienes, lo que ganas, lo que posees, valóralo, pero sobre todo, ¿verdad? Que lo más excelente sea el seguir a Cristo. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19, y vamos a encontrarnos con un hombre muy rico llamado Eliseo. Este era muy rico, él tenía la vida asegurada, no tenía por qué arriesgarse a ser un seguidor de Dios, no tenía por qué arriesgarse a ser un seguidor de Jehová, no tenía por qué arriesgarse a ser un simple servidor. Él era un señor. Escucha esto, el hombre del que vamos a hablar ahorita era un señor en su casa, pero consideró valioso ser algo diferente. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 19 al 21. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Leo la palabra de Dios. Dice así: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hermanos, poseer en aquel tiempo 12 yuntas de bueyes habla de alguien con una muy buena posición económica. Dice el versículo 20: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, un profeta de Dios, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Paréntesis. ¿Creen ustedes que un sirviente puede ir a correr y deshacerse de la yunta, matar a los animales y ofrecer la comida a todo el mundo? ¿Eso quién lo puede hacer? El dueño. ¿Sí me explicó? Decía yo hace rato, Eliseo era un señor en su casa, era el dueño, era rico. ¿Para qué invertir su vida siguiendo a un hombre como Elías, que lo mejor que podía vestir era una ropa áspera, que comía miel silvestre, que se alimentaba con las frutas del campo, que andaba en peligro de un lado a otro? ¿Para qué arriesgarse a invertir su vida, dejar a un lado su comodidad, su futuro, su seguridad para seguir a aquel hombre? Pero va y lo sigue y dice: déjame seguirte. Primero déjame arreglar algunos asuntos en casa. Y le dice Elías: pues si tú me quieres seguir, vente, sígueme. O sea, ¿yo qué te he hecho? Yo no te puedo evitar que hagas o dejes de hacer. ¿Quieres hacerlo? Adelante. Él va, lleva a cabo lo que nosotros ya acabamos de leer, y vamos a leer la última frase después de la coma del versículo 21. Todos juntos. Dice: y le servía. Todos juntos. Y le servía. A ver,
Eliseo mata las yuntas de bueyes, da de comer al pueblo, va con Elías y le dice: Elías, pero a partir de ahora yo voy a ser tu Señor. ¿Le dijo eso Eliseo a Elías? A partir de hoy yo soy amo en mi casa, yo soy Señor en mi casa, así que ahora pues yo te voy a seguir, pero yo voy a ser el que manda. No, dice, y le serví. Y le serví. Lo maravilloso de seguir a Cristo es comprender, primero que nada, es que seguimos a alguien a quien vamos a servir. Así de simple. Dios, hermanos, en el reino de los cielos no somos llamados a ser gerentes, directores, amos o señores. Aún yo soy un servidor de todos ustedes. O más bien, sobre todo yo. ¿Sí me explico? Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta decir, bueno, ¿cómo voy a dejar lo que yo soy en el mundo y venir a la iglesia para servir? Ayer llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y rápido, a ver, tú infla globos, tú haz esto, tú dobla folletos, tú abre la camioneta, tú haz aquí, tú recoja allá, tú esto. No estamos pensando en que es el hijo del hermano, de la hermana, o el hermano que en su casa es, o en su trabajo es el jefe, es el patrón. No, somos hermanos en Cristo, que valoramos el evangelio, que valoramos el reino de Dios como lo más valioso y sabemos que venimos a servir. Pero ¿qué es lo mejor? Que vale la pena invertir el tiempo, la vida. Vale la pena seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Estas parábolas, hermanos, estas parábolas que acabamos de leer, no dicen que se puede comprar la salvación. Porque uno fue, encontró un tesoro, fue por su dinero, compró la tierra, dijo, ya es mío. Otro fue, se deshizo de las perlas y compró una perla. No, estas parábolas no enseñan que se puede comprar lo espiritual. Hay mucha gente que dice, ahí está, la Biblia dice que se puede comprar la salvación porque este hombre compró esa perla y compró esa tierra y compró ese tesoro. No, la Biblia nunca enseña que se puede comprar lo espiritual. Recordemos, una parábola es una comparación. Es una comparación. Son simples comparaciones para que los discípulos comprendieran mejor algo. Que sin ser literal lo que están escuchando, hay una enseñanza real. Porque hay cosas que no podemos comprar. Vayan conmigo a Proverbios 23 para demostrar que muchas veces se usa la metáfora del comprar en el sentido de valorar lo que se puede tener al involucrarse en algo. En este caso, Proverbios, voy a pedirle a todos los jóvenes y señoritas que busquen Proverbios 23 y a todos los adultos casados, Proverbios 17:16, para comprobar no solo que estas parábolas no nos hablan de que se puede comprar lo espiritual, sino que comprar es una figura que se utiliza en la Biblia para implicar aquello que vale la pena adquirir, en lo que vale la pena invertir el tiempo, invertir la vida. Proverbios 23. ¿Estamos allí, jóvenes señoritas? Si no les molesta, pónganse de pie. Si no lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vamos a leer Proverbios 23. Dice así la palabra de Dios: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Gracias, hermanos adultos. Vamos a leer Proverbios 17:16. Dice así la palabra de Dios, fuerte todos juntos: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Gracias. Pregunto, hermanos, ¿se puede comprar la sabiduría? ¿Se puede comprar la enseñanza, la inteligencia, la verdad? No, no se puede comprar. Claro que no. Dice Jesús, hagan tesoros en el cielo. Es decir, ¿podría yo descargar la app del cielo para ver cuánto tengo ya en el banco celestial? Pues no. Son simples metáforas, simples ilustraciones que nos llevan a entender que claro que vale la pena invertir el tiempo, la vida, el conocimiento, la inteligencia, la juventud, los recursos. No se puede comprar todo esto, pero vale la pena invertir el tiempo en obtenerlo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. A la iglesia se le llama a comprar. ¿A comprar qué?
A la iglesia de la Odisea se le invita a lo siguiente, Apocalipsis 3:17. Simplemente son ilustraciones de que Dios toma en cuenta, hermanos, de que Dios toma en cuenta lo que hacemos para su gloria, de que Dios ve el interés o el valor que le damos a lo celestial. Apocalipsis 3:17 y 18 dice la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Los hermanos de la Odisea tenían posiciones, bienes y decían, no necesito nada. Pero el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque, hermanos, en este mundo se puede poseerlo todo y no tener nada. Es algo paradójico. Porque la riqueza, por ejemplo, no te da felicidad. La posición en tu trabajo no te da salud. Los bienes materiales no te dan paz, no te dan armonía familiar. Se puede poseer todo y no tener nada. Por eso dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo, dice a la iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, compra lo que vale, lo que es verdadero, para que seas rico. Y vestiduras blancas, es decir, una vida de justicia para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, yo te invito a que limpies tu vista, tus ojos, tu entendimiento, y te des cuenta que no estás invirtiendo tu vida, tu trabajo, tus recursos en lo que vale la pena, en aquello que de verdad te va a dar una verdadera ganancia. ¿Cómo estaba el hombre que encontró el tesoro? Estaba gozoso, hermanos, estaba contento. He encontrado un tesoro. De la misma manera, Jesucristo quería que sus apóstoles estuvieran gozosos de haber tenido el privilegio de que Él vio sus vidas, que los haya llamado para seguirlo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar gozosos de seguir a Cristo, de ser hijos de Dios. Que nuestro gozo, perdón. Dios quiere que nuestro gozo, hermanos, el gozo de la vida que vivimos, no dependa de con quién estamos, de dónde vivimos, de lo que comemos, sino de quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Desnudos venimos a este mundo y desnudos vamos a volver. Pero vamos a volver ¿a dónde? A la gloria de Dios. Entonces, 1, no debemos de desanimarnos cuando creemos que las cosas no salen bien. Ayer fue uno de esos días. 2, no debemos de alejarnos cuando hayamos oposición al Evangelio. Ese siempre lo vamos a encontrar. 3, no debemos de desviar nuestra mirada de Cristo. 4, no nos aferremos a este mundo, mejor hagamos tesoros en el cielo. 5, invierte tu vida integralmente en Dios y recibirás, dice la Biblia, 100 veces más cuando estemos con Él. Para terminar, vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Qué implica hallar el conocimiento de Cristo, hermanos? ¿Qué implica ser hijos de Dios? Pregunta, ¿qué implica hallar el conocimiento de Cristo? ¿Y qué implica, hermanos, ser hijos de Dios? La respuesta puede ser muy simple, pero a la vez difícil, no de comprender, sino de creer. Porque hoy quiero casi terminar la predicación diciéndoles lo siguiente: ser hijos de Dios es poseerlo todo. Ser hijos de Dios es poseerlo todo, porque Dios espera que valoremos tanto el conocimiento que cuando lo tengamos en nuestro corazón nos sintamos realizados, completos, felices, gozosos, satisfechos. Miren lo que dice Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, y ustedes están, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, me atrevería a pensar en lo siguiente. Probablemente algunos de los que estemos aquí todavía estamos buscando algo, porque no nos sentimos plenos con Cristo. Todavía estamos buscando la felicidad, todavía estamos buscando la paz, todavía estamos buscando el gozo, todavía estamos buscando algo que nos llene, porque nos sentimos vacíos, y eso es peligroso, porque Satanás no quiere que vivas y experimentes la llenura del conocimiento de Dios. Hermanos, ser hijos de Dios es poseerlo todo. Es estar plenos, satisfechos, tranquilos, seguros, confiados, contentos, felices, agradecidos con Dios, en que Él nos haya hallado, encontrado, y nos haya por gracia dado el regalo de la vida eterna. Estas parábolas entonces tenían como propósito reanimar a los discípulos. La tarea no iba a ser fácil. El resultado, sinceramente, no iba a ser siempre el esperado. Sin embargo, tenían que entender que valía la pena. Porque primero que nada, ellos eran poseedores de lo mejor, de lo más valioso. Y que a la pregunta, ¿qué obtendremos por seguirte? La respuesta era 100 veces más. Hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena levantarte temprano, venir al templo, escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, servirle, involucrarte. Las experiencias que vivimos, lejos de alentarnos o desalentarnos, simplemente deben de verse como extraordinarias ocasiones en las que tuvimos el privilegio de servir a Dios. Y debemos de sentirnos gozosos por ello, agradecidos con Dios. Y simplemente mirar atrás y decir, ¿cuándo es la que sigue? Todos los que fuimos ayer y aún los que no fueron, lo único que deberíamos de estar preguntando es, ¿cuándo es la siguiente? ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a prepararnos para lo que viene, porque vale la pena servir a Cristo. Que Dios les bendiga.